Nunca pensé que compartiría algo así, pero a veces la vida nos lleva por caminos tan inesperados que callarlo sería traicionarme a mí misma. Me llamo Sofía, tengo 48 años y desde hace más de 2 décadas soy madre soltera. Criar a mi hijo Mateo sola no ha sido fácil, pero fue lo que me sostuvo durante los días más duros y también los más dulces. Él tiene 25, ahora un joven sensible, trabajador y con una mirada que siempre pareció entenderme sin palabras. Nuestra relación siempre fue muy cercana, como si compartiéramos un mismo latido. Vivimos los dos en una casa modesta donde cada rincón tiene nuestras risas, discusiones y silencios. Esta historia no nace de un momento extraordinario, sino de una noche cualquiera fría, silenciosa como tantas otras. Pero fue en esa noche común donde algo cambió. Algo que removió lo que creía conocer de mí misma y de mi hijo. No fue un suceso violento ni dramático, sino una serie de gestos tan pequeños y humanos que cuando los uní, se convirtieron en una verdad imposible de ignorar. Todavía me cuesta nombrarlo, pero empezó aquella noche cuando Mateo volvió a casa más tarde de lo normal y supe de inmediato que algo no estaba del todo bien. Esa noche el frío parecía haberse colado por cada rendija de la casa. No era solo el clima, había una especie de quietud densa, como si el aire mismo supiera que algo iba a suceder. Mateo llegó agotado con los hombros caídos y los ojos apagados. Lo observé desde la cocina mientras dejaba sus cosas en el sofá sin decir una palabra. Me acerqué y le pregunté si se sentía bien. Asintió apenas sin mirarme. Solo un poco mareado. «Estoy cansado», murmuró. Le ofrecí que descansara un rato en mi cama como cuando era niño y no protestó. Caminó lentamente hacia mi habitación mientras yo buscaba la manta más gruesa del armario. Lo arropé con cuidado, acomodando el borde bajo su barbilla. Era un gesto automático, casi instintivo, pero algo en mí vibró con un eco extraño. Me senté en el borde de la cama mirando su perfil tranquilo. Su respiración era profunda, regular, y por un instante me sentí en paz. Entonces se giró lentamente y se acurrucó bajo la manta acercándose a mí. Su brazo me rodeó con suavidad como si buscara mi calor. No dije nada. Había algo en ese abrazo que no supe cómo interpretar. No era nuevo, él solía abrazarme así de niño, pero esta vez el silencio, la cercanía, la quietud, todo tenía un peso distinto. Cerré los ojos. Me dije que era el cansancio, el día largo, la nostalgia, quizás. Que solo necesitaba consuelo, un poco de presencia. Pero su cuerpo junto al mío irradiaba un calor distinto, una energía que no pude ignorar. Quise moverme, crear un poco de espacio, pero no quise romper el momento. Su respiración se volvió más lenta, como si estuviera quedándose dormido, y eso me tranquilizó. Acaricié suavemente su cabello, como solía hacerlo cuando era pequeño, buscando encontrar en ese gesto una señal de que todo estaba bien. Sin embargo, mi pecho se sentía oprimido como si algo invisible me apretara por dentro. Entonces, en un movimiento casi imperceptible, Mateo ajustó su abrazo acercándose un poco más. Su mejilla rozó mi cuello, su mano descansó sobre mi brazo y un escalofrío me recorrió la espalda. Fue un instante breve, pero lo sentí profundamente. Mi mente se llenó de pensamientos confusos, de emociones que no encontraba cómo ordenar. No era miedo, pero tampoco era calma. Era una inquietud suave constante que crecía como un murmullo dentro de mí. Y justo cuando ibas a apartarme suavemente a decir algo para romper el hechizo, escuché cómo Mateo suspiraba y murmuraba mi nombre en voz baja, como si lo estuviera soñando. Ese susurro me paralizó. No pude entender por qué sonaba tan cercano, tan íntimo, tan distinto. Sentí mi corazón latir con fuerza, como si anticipara algo que todavía no había sucedido. Fue entonces cuando abrí los ojos y lo vi mirándome fijamente con una expresión que no pude descifrar.
y en ese instante supe que lo que fuera que estaba comenzando ya no podía ser ignorado. La mirada de Mateo me sostuvo más de lo que pude sostenerla yo. Había algo en sus ojos que no había visto antes, o tal vez nunca quise ver. No era una expresión abierta ni clara, pero sí intensa, como si detrás de ella se escondiera una pregunta, una necesidad que no podía poner en palabras. Mi primera reacción fue bajar la vista, evadir esa conexión directa que de pronto me quemaba. Sentía mi rostro arder, y no era por el calor de su cuerpo tan cerca del mío, sino por el desconcierto que empezaba a brotar desde lo más profundo de mí. Su mano aún descansaba sobre mi brazo, los dedos moviéndose levemente, como si no supiera qué hacer con ellos. Cada roce era sutil, pero me atravesaba como una descarga. Intenté recuperar el control, recordarme que esto era solo un momento confuso, pasajero, y que lo que él necesitaba era calma, no más ambigüedad. Pero no encontraba las palabras correctas. Ni siquiera sabía qué quería decir. Entonces me forcé a sonreír, un gesto pequeño, débil, esperando que disipara esa tensión que nos envolvía. Pero no funcionó. Mateo no apartó la mirada y su mano, en vez de retirarse, subió suavemente por mi brazo hasta mi hombro. Fue tan delicado que no podría haberlo llamado atrevido, pero sí íntimo. Una intimidad distinta, nueva, que no tenía nombre ni categoría. «¿Estás bien?», le pregunté en voz baja, como si necesitara confirmar que aquello que yo sentía no era más que una invención mía. Él no respondió de inmediato. Cerró los ojos un segundo y luego volvió a abrirlos. «Estoy cansado, mamá, pero contigo me siento tranquilo», dijo. Y esa frase tan simple me desarmó, porque no era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una dulzura que me llevó de regreso a cuando tenía 5 años y venía a mi cama en medio de una pesadilla. Quise abrazarlo como entonces, con esa protección pura de madre que todo lo envuelve y todo lo sana. Pero esta vez, al rodearlo con mi brazo, sentí su respiración cambiar. Se volvió más profunda, casi temblorosa, y su cuerpo, en vez de relajarse, se tensó apenas. Fue un segundo, un matiz, pero yo lo sentí. Y no supe qué hacer con eso. Permanecimos en silencio, envueltos en la misma manta, pero también en un millón de pensamientos que no podían decirse en voz alta. Afuera, la noche seguía igual de fría, igual de callada. Dentro de mí algo se abría a paso lento, inevitable. Y justo cuando pensé que ya no podía con ese silencio espeso, Mateo se inclinó un poco más, acercando su rostro al mío. Su mirada era serena pero profunda. Yo contuve el aliento. Y en esa cercanía, que no sabía si era consuelo o algo más, sentí que todo estaba a punto de romperse o revelarse. En ese instante, con su rostro tan cerca del mío, me di cuenta de que ya no podía engañarme. No era solo el cansancio ni el frío. No era solo la necesidad de consuelo o el peso de los años compartidos en soledad. Había algo más, algo que flotaba entre nosotros como una bruma invisible, imposible de disipar con palabras o gestos maternales. Sentí su aliento cálido rozar mi mejilla. Su mano, aún en mi hombro, temblaba apenas, como si él también estuviera luchando contra algo que no entendía del todo. Yo no me moví. No porque no quisiera, sino porque mi cuerpo parecía haber perdido la voluntad propia. Mis pensamientos eran un torbellino, una lucha entre lo que debía sentir y lo que en ese momento sentía de verdad. Mateo bajó la mirada por un segundo, luego volvió a alzarla, clavándola en la mía, con una mezcla de ternura y confusión. «¡Mamá!», susurró apenas audible, como si decirlo fuera un ancla que lo mantenía atado a algo correcto. Su voz me tocó con una delicadeza que me estremeció. No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta y mis manos, que descansaban sobre la manta, comenzaron a apretarla sin darme cuenta. Era como si todo mi ser estuviera resistiéndose a un impulso que no alcanzaba a nombrar. Y entonces, de pronto, él levantó una mano y la llevó a mi rostro,
rozando con sus dedos un mechón de cabello que había caído sobre mi frente. Fue un gesto mínimo lleno de ternura casi inocente, y sin embargo me atravesó como una verdad desnuda. Cerré los ojos un instante. Sentí que todo a mi alrededor se detenía, que el tiempo, la razón, los roles, las certezas, todo se desvanecía en ese momento donde nada estaba claro, pero todo se sentía demasiado real. Cuando volví a abrir los ojos, él aún me miraba. Había en su expresión una vulnerabilidad que me desgarró el alma. No era deseo lo que veía exactamente, ni tampoco ternura pura. Era una mezcla tan compleja que me sentía atrapada, como si ese momento fuera un espejo de todo lo que habíamos vivido solos durante tantos años. «No sé qué me pasa», dijo de pronto, y su voz quebrada rompió el hechizo por un instante. Me alejé apenas lo suficiente para recuperar un poco de aire de lógica. Le tomé la mano con suavidad, buscando con ese gesto recordarnos quiénes éramos. Pero sus dedos no se soltaron. Su mirada seguía fija, como si en mis ojos pudiera encontrar las respuestas que él mismo no se atrevía a formular. Y justo cuando pensé que debía decir algo, hacer algo, la casa entera se estremeció con el sonido inesperado del timbre. Un golpe seco real que cortó la tensión como una cuchilla. Ambos dimos un respingo. Nos miramos sin saber qué decir. Y en ese silencio abrupto sentí que algo se había detenido, pero también que algo estaba a punto de comenzar. Me levanté casi por reflejo, con el corazón aún acelerado, como si el sonido del timbre hubiera sacudido no solo la casa, sino también esa neblina espesa que nos envolvía. Caminé hacia la puerta tratando de calmar mi respiración, de ordenar mis pensamientos que seguían agitados como hojas al viento. Al abrir encontré a Daniel, el vecino, con una expresión de preocupación sincera. «Hola, Sofía. Disculpa que venga tan tarde, pero noté que la casa estaba un poco oscura y... no sé, me pregunté si todo estaba bien», dijo con voz amable, esa voz familiar que tantas veces me había hecho sentir acompañada en medio de mi rutina solitaria. Sonreí como pude, aunque aún sentía la tensión pegada a mi piel como una segunda capa. Sí, todo bien. Solo estamos descansando, gracias por venir». Daniel asintió y me miró por unos segundos más, como si percibiera algo detrás de mis palabras. Justo en ese momento sentí la presencia de Mateo en el pasillo. No lo vi moverse, pero su silencio era tan denso como su mirada, que sabía que estaba dirigida a nosotros. Daniel también lo notó, y por un segundo su rostro cambió, aunque rápidamente volvió a su expresión habitual. «Bueno, si necesitan algo, estoy al lado». «¿Sí?». Asentí y cerré la puerta con suavidad. Cuando me giré, Mateo seguía allí de pie con los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. No decía nada, pero su presencia llenaba el espacio entre nosotros de una tensión nueva. Caminé hacia él despacio sin saber muy bien qué decir. Era solo Daniel. Se preocupó al ver la casa sin luces. Él no respondió. Bajó la mirada y luego murmuró: «No pensé que vendría alguien». Su tono no era acusador, pero sí cargado de algo más profundo. Celos, incomodidad, confusión. Tal vez una mezcla de todo eso. Me acerqué un poco más y toqué su brazo. «Mateo, no pasa nada. Fue solo una visita». Pero cuando mis dedos rozaron su piel, sentí como su cuerpo se tensaba, como si dentro de él algo estuviera conteniéndose a la fuerza. «No me gusta cómo te mira», dijo de pronto, casi en un susurro. Sus palabras me desconcertaron. No supe cómo responder. «¿De qué hablas?», pregunté. Él levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza, sino por una emoción contenida que me estremeció. «De cómo te mira», como si pudiera tocar algo que yo no puedo. Esa frase me dejó sin aliento. No supe si era un reclamo, una confesión o ambas cosas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies.
Y en ese instante, mientras el silencio volvía a caer entre nosotros como una sábana pesada, supe que lo que habíamos contenido ahora buscaba salir. Pero aún no estábamos listos. O al menos yo no lo estaba. Aunque en el fondo tampoco quería huir. Mateo se quedó quieto como si sus propias palabras lo hubieran dejado expuesto. Yo también permanecí en silencio digiriendo lo que acababa de escuchar. Como si pudiera tocar algo que yo no puedo. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza como un eco que no encontraba su sitio. ¿Qué era eso que él sentía tan lejos y tan cerca al mismo tiempo? ¿Y por qué me dolía reconocer que en el fondo yo también había sentido algo parecido? Caminé hacia la cocina con la excusa de preparar algo caliente. Necesitaba espacio, aire, una pausa para que mi cuerpo pudiera recuperar cierta normalidad. Pero incluso mientras llenaba la tetera de agua, sentía su mirada fija en mi espalda. No era una mirada invasiva, sino cargada de preguntas, sin respuesta, de emociones sin canal. Cuando el agua empezó a hervir, lo escuché acercarse. Sus pasos eran suaves, cautelosos, como si temiera romper algo con el más mínimo ruido. «Mamá», dijo, y esa sola palabra volvió a tensar el ambiente. Me giré lentamente. Él estaba a pocos pasos de mí, con el rostro serio, contenido, vulnerable. «¿Puedo quedarme contigo esta noche?», preguntó, y su voz tenía una mezcla de necesidad y miedo que me desarmó. No supe qué decir. Una parte de mí quería acogerlo, consolarlo, recordarle que ese hogar era suyo, que mi presencia siempre había sido su refugio. Pero otra parte temía que esa cercanía nos empujara aún más cerca del límite que ya habíamos empezado a rozar. «Claro», respondí finalmente, bajando la mirada. «Si lo necesitas, sí». Él asintió sin una sonrisa, solo con una serenidad frágil. Más tarde en la habitación me senté en la cama mientras él se acostaba a mi lado. El silencio era distinto esta vez. Más consciente, más pesado. Las luces apagadas no ayudaban a disimular la tensión, solo la envolvían. Sentí cómo se acercaba lentamente, como la noche anterior. Su cabeza descansó en mi hombro, y por un momento volví a sentir ese impulso de rodearlo con los brazos, de ofrecerle esa paz que tantas veces le di cuando era pequeño. Lo hice. Lo abracé. Pero esta vez no fue lo mismo. Porque él también me abrazó, no con desesperación infantil, sino con una calma firme, casi adulta. Su mano se deslizó hasta mi cintura y su respiración se volvió más profunda. Yo cerré los ojos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no se movía. Estábamos envueltos en esa extraña mezcla de calor, confusión y un cariño que ya no sabía cómo nombrar. Justo cuando pensé que debía hablar, que debía decir algo para romper ese momento, sentí su voz baja, temblorosa, junto a mi oído. «No quiero perder esto, mamá», dijo. Y ese susurro tan cargado de sinceridad y anhelo me atravesó el alma. Porque tampoco yo sabía si quería perderlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión imposible, flotando entre nosotros, con un peso que me oprimía el pecho. «No quiero perder esto, mamá». Había en su voz una mezcla de miedo y entrega que me hizo cerrar los ojos con fuerza, como si así pudiera detener el torrente simnos de emociones que amenazaba con desbordarse. Sentí su frente apoyarse en mi cuello, su aliento cálido rozando mi piel con una delicadeza que me estremeció. Yo no me moví. Estaba atrapada entre la ternura y la culpa, entre el amor de madre y algo mucho más oscuro que no quería nombrar. Quise hablar, romper el hechizo con una frase lógica madura, pero lo único que logré fue quedarme en silencio, abrazándolo con más firmeza, como si pudiera protegernos a ambos de lo que estaba creciendo en ese espacio íntimo, que hasta entonces había sido seguro. Su mano seguía en mi cintura, quieta, temblorosa. Podía sentir los latidos de su corazón contra mi costado, tan rápidos como los míos. Todo era un caos interno, pero afuera, en esa habitación tenue, solo había calma, respiración y un silencio espeso. «¡Sofía!», susurró,
y al escuchar mi nombre, no mamá, no esta vez sentí cómo el mundo temblaba bajo mis pies. Abrí los ojos sorprendida. Nunca antes me había llamado así, no en la intimidad de nuestra casa. Algo cambió en ese instante. Lo miré. Él alzó la vista hacia mí, sus ojos brillaban bajo la penumbra llenos de emociones crudas. No había deseo explícito en su mirada, pero sí una necesidad profunda de cercanía, de sentirse visto, comprendido, aceptado. Y eso fue lo que más me desarmó. Porque no era un impulso físico lo que lo empujaba hacia mí, era algo mucho más complicado. Una búsqueda de amor que desbordaba los límites conocidos. Me sentí pequeña ante eso, incapaz de contener tanta emoción. Con cuidado llevé mi mano a su mejilla y la acaricié suavemente, buscando tal vez una respuesta en su piel. Él cerró los ojos al sentir mi tacto, como si ese gesto le ofreciera la única paz real. Nos quedamos así unos minutos sin hablar. El tiempo parecía detenido. Yo quería creer que era solo un momento frágil, una tormenta emocional pasajera. Pero algo me decía que después de esta noche nada volvería a ser igual. Finalmente Mateo volvió a abrir los ojos. «No estoy bien, lo sé», dijo con un suspiro. «Pero contigo siento que todo lo roto en mí se calma». Esas palabras me dolieron, porque sabía que eran sinceras, y también sabía que yo no podía ser la cura de su vacío. Justo cuando iba a responder, un sonido seco nos sacó del trance. 3 golpes suaves en la puerta. No eran del timbre esta vez. Eran toques humanos cercanos, como si alguien supiera que había algo más allá del silencio. Nos miramos congelados. El mundo otra vez llamaba desde afuera. Los 3 golpes en la puerta sonaron más fuerte en mi interior que en las paredes de la casa. Era como si alguien llamara directamente a mi conciencia, a esa parte de mí que durante toda la noche había intentado mantenerse al margen, silenciosa, pero ahora exigía ser escuchada. Me separé lentamente de Mateo con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo delicado entre nosotros. Él no dijo nada, pero su mano resbaló de mi cintura con una lentitud que me dolió más de lo que habría imaginado. Me incorporé, pasé los dedos por mi cabello en un gesto mecánico y salí de la habitación sin mirar atrás, tratando de ordenar mi respiración. Al llegar a la puerta vacilé un instante. El silencio del pasillo era espeso, denso, como si la casa contuviera la respiración junto a mí. Finalmente abrí. Era Daniel otra vez, con una expresión distinta, esta vez más seria, más directa. «Perdona que venga de nuevo, pero no me quedé tranquilo después de antes. No sé, solo quería asegurarme de que estés bien». Su voz era sincera. No tenía otro interés más que el de un vecino preocupado, quizás de un hombre que me había observado desde lejos durante años sin encontrar el momento de acercarse más. Asentí, intentando sonreír. «Sí, estoy bien. Solo ha sido un día extraño». Daniel entrecerró los ojos como si intentara leer entre líneas, pero no insistió. «Cualquier cosa ya sabes que puedes llamarme». Asentí de nuevo y cerré la puerta. Me quedé allí de pie, apoyada en la madera fría, sin saber qué hacer. Detrás de mí la casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de gestos que no podía deshacer, de miradas que habían cruzado una línea sin retorno. Volví a la habitación. Mateo estaba sentado en la cama, la cabeza gacha, las manos entrelazadas. Al verme entrar, alzó la vista. Había en su rostro una mezcla de esperanza y miedo que me desgarró por dentro. Me senté a su lado, pero no hablé. Él tampoco. Solo compartimos ese espacio como 2 náufragos en una isla construida por años de soledad compartida. Finalmente él rompió el silencio. «Yo no quiero que esto te lastime, mamá. Solo no sé cómo apagar lo que siento». Sus palabras me calaron hondo. Porque aunque mi mente gritaba límites, reglas, roles, mi corazón se estremecía ante esa confesión tan desnuda. Quise decirle algo que calmara su angustia, pero las palabras se me quebraron en la garganta.
Lo único que pude hacer fue tomar su mano, apretarla con fuerza. Y ahí, en ese simple contacto, sentí que nuestras heridas se tocaban. No sanaban, no desaparecían, solo se reconocían. Por primera vez comprendí que lo más difícil no era lo que había pasado esa noche, sino lo que vendría después, decidir si podíamos volver a ser quienes éramos, o si en el fondo ya habíamos cruzado a un lugar sin nombre. Esa noche, cuando finalmente apagué la luz y me quedé sola en mi habitación, sentí que algo dentro de mí se había quebrado, pero no de forma destructiva. Era como si una capa antigua, callada y endurecida por los años, se hubiera resquebrajado para dejar paso a otra versión de mí, más consciente, más vulnerable, pero también más fuerte. Pensé en Mateo, en su mirada herida, en sus palabras suspendidas entre el amor y el desconcierto. Comprendí que el vínculo que habíamos construido durante años no podía sostener el peso de tantas emociones silenciadas. Amarlo no significaba perderme, y protegerlo no debía implicar anularlo. Ambos necesitábamos espacio, claridad, aire nuevo. A veces el mayor acto de amor es soltar sin romper, mirar con ternura, pero caminar en dirección contraria. La madrugada me envolvía con su quietud y sentí por primera vez en mucho tiempo una paz extraña, como si todo lo vivido hubiese sido necesario para entenderme. La lealtad no siempre se mide en cercanía, ni la traición en distancia. A veces traicionarse a uno mismo es más grave que fallar a otro. Y la verdadera fidelidad empieza cuando uno se atreve a renacer, incluso desde sus propias ruinas.